At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. A esta hora de la mañana, las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas. Vamos a conversar de política chilena. Ahora estamos con el presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, Eric Aedo. ¿Cómo está, presidente? Muy bien, ¿cómo estás, Quique? ¿Cómo te va? Todo muy bien. Usted está ahí porque, Carol Cariola está con su prenatal o postnatal ya. Efectivamente. No, está con el prenatal. Ya. Hasta ayer no tengo noticias que ha nacido el bebé. Hasta ayer, pero puede que haya nacido durante esta noche o ahora en la mañana. Así que hasta ayer estaba con el prenatal. Perfecto. Oiga, usted hoy día da una entrevista en el Mercurio y dice hay que salir a construir una mayoría más que estar discutiendo si le toca a A o B. Hemos estado desde la semana pasada hablando de B, que es Bachelet, insistentemente, los rumores que se baja, que no se baja, que entra Tobá. ¿Cómo contempla la DC este episodio? Porque entiendo que van a llevar candidato propio. Y todo depende mucho las primarias, si hay primarias, si ustedes van o no van a las primarias. Alguien me dijo, Francisco Vidal lo entrevisté la semana pasada, me dijo que él consideraba que 2 primarias era una locura. A ver, yo primero creo, y lo planteo muy francamente, creo que la mejor candidata del mundo de la centroizquierda, a la izquierda, sectores independientes, sigue siendo Michelle Bachelet, y creo que las encuestas siguen indicando exactamente lo mismo. Ahora, también entiendo que es la expresidenta la que tiene que tomar la decisión y obviamente que este cuadro político cambia con Bachelet de candidata presidencial o sin Bachelet de candidata presidencial. ¿Por qué cambia? Porque si Bachelet decide ser candidata presidencial, genera por sí sola una unidad muy importante en el mundo de la centroizquierda, la democracia cristiana, sectores independientes e incluso del oficialismo. Creo que esa unidad la genera de mutuo propio, digamos. Pero si deciden no ir, me parece que entonces ahí lo razonable es que existan 2 primarias. 2 primarias también porque es distinto que la DC esté detrás de Bachelet, por ejemplo, que hemos sido parte de su gobierno, a que estemos en una sola primaria, si no está Bachelet, y esa primaria, por ejemplo, la gana un candidato del Frente Amplio. La DC, en primera vuelta, apoyando a un candidato del Frente Amplio, no es bastante irreal. Así lo quiero decir con todas sus letras. No es esa la decisión política que tomó la democracia cristiana. Por eso nosotros planteamos que de no ser Bachelet, entonces sí tienen que haber primarias, tienen que haber 2 primarias, una primaria entre el socialismo democrático, sectores independientes u otros sectores políticos más la democracia cristiana, y una primaria de la propia izquierda, en la lógica también de ampliar la oferta, comillas, electoral en miras de la elección presidencial y de la elección parlamentaria. Porque esto no es solo la elección presidencial, es también la elección parlamentaria. Ya nos ha tocado varias veces que Chile, los chilenos le entregan la presidencia a un sector político, pero le entregan la mayoría del parlamento, o al menos empatado, a otro sector político. Y eso también es lo que hay que enfrentar a fin de año. Así que por eso nosotros somos partidarios, si no está Bachelet, que existan 2 primarias, obviamente con el acuerdo de que si alguno de los 2 sectores, socialismo democrático, la DC, pasa a la segunda vuelta, entonces hacemos lo que hicimos la otra vez. Con segunda vuelta no hay ni un problema de apoyar a quien pase a esa segunda vuelta, como en su minuto lo hicimos, por ejemplo, con el propio Gabriel Boric, de que hemos sido parte de este gobierno, pero votamos en segunda vuelta por Boric sin problema, pero que sea una decisión política de ese calibre, no simplemente que vamos todos juntos por ir juntos. Claro. Y además que esta idea de que vamos a caer todos en una lista parlamentaria es bastante irreal, para serte franco. Lo que dice Vidal es que corren el riesgo de la primera vuelta 2 candidatos de izquierda, de que los pase por al lado 2 candidatos de derecha, Evelyn Matei o Kass o Kaiser, y que al final una segunda vuelta entre 2 de derecha.
Yo creo que hay más riesgo en ir todos juntos, si no es Bachelet la candidata, todos juntos con un solo candidato, hay más riesgo que ese voto moderado o un voto que vota por sectores más moderados, que incluyen a la DC, vayan derechamente a votar por la derecha. Creo que el riesgo es mayor. Y permíteme decir esto con algún grado de ironía, como Vidal es irónico, dejamos a cargo de Televisión Nacional a Vidal y no ha demostrado ser un hombre de tantas luces y que le apunte tanto a las cosas ahí. Entonces permíteme la duda, digamos, de lo que él está planteando. Pero tengo esa duda porque yo ahí comparto lo que dice Alberto Androaga. Alberto dice, si no es Bachelet, solo una primaria, todos juntos en la primera vuelta, en ese marco puede aparecer Matei siendo la moderada, ¿te fijas? Y creo que eso es un error político muy grande. Oiga, Comisión Investigadora por Masivo Corte de Electricidad. ¿Qué van a buscar ahí? Porque hay una investigación de la superintendencia que está en curso. Entiendo, Diego Pardo dijo el fin de semana que podían haber más luces esta semana respecto de lo que ocurrió, porque se están echando toda la culpa y no sabemos qué ocurrió y lo que nos interesa saber es para que no pase de nuevo, por cierto. Así es, claro. Es bien, ¿no es cierto?, como paradojal que estemos buscando todas las luces frente al máximo apagón que hemos tenido en los últimos años, pero bueno, yo creo que por eso es necesario primero una sesión especial, una comisión investigadora, justamente porque ya estamos en la etapa de Fuente de Ojuna, ¿no? O sea, ¿quién es el responsable de Fuente de Ojuna? Pues todos fueron, y cuando todos fueron, nadie fue finalmente. ¿Por qué es importante tener claridad de esto? Yo diría primero por una cuestión de seguridad nacional, es decir, la fragilidad que mostró el sistema, que cayendo una subestación en el norte, eres capaz de apagar todo Chile. Creo que es una cuestión que los servicios de inteligencia de países vecinos están mirando con mucha atención. O sea, también quiero plantear ese punto. Yo creo que esta es una cuestión de seguridad de verdad muy, muy relevante y que hay que seguir a enfrentar y investigar qué es lo que sucedió. Lo segundo, también, obviamente, para anticipar que no vuelva a ocurrir. Lo tercero, habían indicios de que esto pudiese ocurrir, habían sugerencias que se habían hecho a las empresas. ¿Quién fiscaliza esas sugerencias? O sea, yo he escuchado estos días, incluso en algunas entrevistas, de que se han hecho sugerencias, pero que las empresas no han tomado esas sugerencias y que después esas sugerencias, si se implementaron o no, no han sido fiscalizadas porque no hay personal suficiente. Pero esas explicaciones me parecen bastante débiles, es decir, tú simplemente porque no tienes, comillas, personal suficiente, mientras en otras áreas del Estado sigues contratando personas, arriesgas un apagón general del país. O sea, me parece bien mediocre, por decirlo de alguna forma, esa explicación. Y por eso creo que es necesaria la comisión investigadora y una sesión especial en la que esté obviamente el ministro de Energía, esté el ministro de Economía y otras autoridades de gobierno que tienen que ver con estos temas. Ahora, nuestras facultades de fiscalización tienen que ver con acciones de gobierno. Nosotros no podemos podemos invitar, por ejemplo, a una sesión o a una comisión investigadora a las empresas privadas, pero nuestro rol de fiscalización está centrado en las acciones de gobierno. También quiero dejar claro eso. Oiga, estamos conversando con el presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, Eric Aedo. ¿Cuál va a ser la agenda legislativa? Viene un año complicado de elecciones, el pato cojo invade la política en general, o sea, va a salir un gobierno, hay elecciones parlamentarias. Es difícil tener una agenda política, el sistema político que se pensaba reformar parece que no. ¿Cómo ve usted en la agenda este año? A ver, yo creo que hay dos agendas que hay que empujar sí o sí con sentido de país. Uno es terminar los proyectos de seguridad, en donde el proyecto de infraestructura crítica y un sistema nacional de inteligencia creo que son absolutamente necesarios de abordar. Eso en seguridad. Obviamente otros proyectos más que se van a discutir, se va a abrir nuevamente la discusión respecto de los menores de edad, su responsabilidad penal, lo digo a raíz, ¿no es cierto?, del asesinato del ciudadano francés en Chicureo y los actos de violencia brutales que hemos tenido en los últimos días, pero infraestructura crítica y Sistema Nacional de Inteligencia para enfrentar al crimen organizado, entre otras cosas, creo que eso es fundamental.
Un segundo aspecto de la agenda tiene que ser la agenda de crecimiento, la agenda de desarrollo económico. Aprobamos una reforma de pensiones y esa reforma de pensiones exige que el país crezca en los próximos años una tasa promedio del 4% y hemos estado creciendo a tasas promedios del 2 y fracción. Obviamente eso es insuficiente y por eso creo que la agenda económica se va a tomar buena parte también de la agenda del Congreso durante este año. Y no tengo duda que el gobierno, en uso de sus facultades y porque es lo que quieren, va a incorporar algunos proyectos de carácter valórico. Ahora, están todos sus derechos de incorporarlos, habrá que discutirlos, pero creo que algunos de esos proyectos no van a tener apoyo suficiente en la Cámara de Diputados ni en el Senado, en específico el proyecto de aborto, ¿no es cierto?, a todo evento. Creo que ese proyecto no va a tener apoyo parlamentario. Y creo que también van a incorporar el tema del CAE, porque es una promesa de este gobierno, pero creo que es distinto ese proyecto, si es un proyecto que reforma el sistema de pago, ¿no es cierto?, de financiamiento de las universidades, así es un perdonazo. Si es un perdonazo, creo que no tiene viabilidad, porque ese perdonazo significaría un perdonazo de 11.000 millones de dólares con un Estado que ha tenido que venir ajustando su caja fiscal vía, ¿no es cierto?, por motivo del déficit. Entonces no veo que haya espacio para un perdonazo económico de esas características o de esa dimensión. Hay una idea también de retomar la discusión sobre la eutanasia. ¿Cuál es su posición respecto a la eutanasia? Yo creo que la eutanasia va a dar una discusión bien profunda aquí, profunda en el sentido que incluso en parlamentarios que tienen alguna profesión religiosa, entre los que yo me incluyo, va a ser un proyecto de amplia discusión, porque ahí lo que va a estar en cuestión es la autonomía de la voluntad, es decir, de un adulto, de una persona que en autonomía de su voluntad, en su reflexión, llega a la conclusión de que no quiere seguir, por ejemplo, con un tratamiento, una terapia que lo mantenga con vida en una situación compleja. Yo creo que esa va a ser una discusión bien profunda y yo, si tú me preguntas, a raíz de experiencias también personales, de lo que a uno le ha tocado ver, estoy absolutamente dispuesto a discutir ese proyecto en ese marco, desde la autonomía de la libertad. Sí, los que hemos vivido situaciones de parientes que se larga la vida, se alarga, claro, a uno le hace mucho sentido la eutanasia, como dice usted, autonomía, voluntad individual y en ciertas condiciones que fije la ley, pero es distinto lo del aborto, por cierto que también es otra discusión. Ahí no hay autonomía de la libertad, porque ahí estás decidiendo sobre otro ser humano, sobre otra persona, y para quienes tenemos una convicción filosófica distinta de otros, creemos que ahí en el vientre hay un ser humano, hay una persona, y estás decidiendo desde tu autonomía, sobre la autonomía de otros. Nosotros avanzamos en la democracia cristiana en las 3 causales, hicimos una reflexión bien profunda, llegamos a la conclusión que en esas 3 causales había motivos éticos y morales suficientes para aceptar el tema del aborto, pero aborto a todo evento, por lo menos la bancada de la democracia cristiana en la Cámara de Diputados no va a apoyar un proyecto de esas características y se lo hemos dicho al gobierno directamente, sin ninguna ambigüedad, nosotros no vamos a apoyar un proyecto de esas características. Diputado Baedo, 1.000.000 de gracias por esta conversación, que tenga un excelente lunes. A ti, muchísimas gracias, que estés muy bien, chao. Cabezas sin límites y con mucho que aportar. Escuchas a Quique Mujica en 4 Cabezas, en Radio 13C.